Agradecerle por su tiempo, por costar su tiempo. Estamos realizando un trabajo sobre investigación académica, de investigación académica sobre el uso de inteligencia artificial en estos últimos tiempos. Y básicamente estamos entrevistando porque queremos que nos ayude a entender esta realidad desde un punto de vista de un docente como usted. Entonces, la primera pregunta sería, en el último año, ¿cómo ha percibido la interrupción de herramientas como ChatGPT u otro tipo de ellas en los trabajos de investigación, exámenes o trabajos en general? ¿Cómo percibió usted esta interrupción de la CIA en los trabajos de sus estudiantes? ¿Fue muy abrupto o? Bueno, sí, fue abrupto y creo que esto en razón de que la universidad no se preparó para recibir un impacto tan fuerte en el proceso de aprendizaje por parte del desarrollo de la tecnología. Y ante esa situación se está comprometiendo en cierto grado de importancia, se está comprometiendo la calidad de la educación, el cumplimiento de su rol de la educación en torno a generar en los estudiantes la capacidad reflexiva y las competencias para el desarrollo de conocimiento científico original. Creo que ese es en realidad el impacto que ha generado, ¿no? La segunda pregunta. Cuando revisa prácticos o ensayos de sus alumnos, ¿qué tan fácil es identificar un texto que fue redactado por inteligencia artificial en comparación a un escrito genuinamente, un escrito hecho genuinamente por un estudiante? ¿Qué señales nos delatan? Bueno, al menos son dos. Una es el lenguaje de inteligencia artificial que, como emerge de un algoritmo, este lenguaje es lineal, ¿no? Y significativamente técnico, tecnicista. Ese es un elemento. La forma de cómo se inicia un párrafo ya delata al documento y al autor, ¿no? Que eso proviene de inteligencia artificial. Segundo, y lo que yo hago para verificar es el cruce que se hace entre lo que contiene el documento, ¿no? Que proviene de una producción de inteligencia artificial, y la forma como el estudiante logra explicarlo y defenderlo, ¿sí? Ahí también hay un elemento central para poder identificar, y generalmente se presentan grandes distancias entre lo que dice el documento con el lenguaje que se desarrolla y también el sistema de orden que el estudiante maneja, como también el lenguaje, ¿no? Que utiliza al momento de presentar y defender dicho trabajo. Muy bien. La tercera pregunta. El corazón de, es ya. El corazón de la educación universitaria es enseñar a pensar de manera crítica. ¿Cree que el hecho de que las IAs, ya. ¿Cree que el hecho de, bueno, cree que el hecho de que las IA les entregue un resumen, respuestas y códigos de forma inmediata está atrofiando la capacidad de los estudiantes para dudar, investigar a fondo y expresar textos complejos por sí mismos? Yo creo que ese es el problema central, ¿sí? No hay que satanizar a la inteligencia artificial, porque esta es uno de los descubrimientos científicos, tecnológicos más importantes de la sociedad contemporánea, la inteligencia artificial. No hay que satanizar. Pero cuando ponemos todo nuestro quehacer como profesor o como estudiante en manos de la IA o en decisión de la IA, pues estamos transfiriendo nuestro rol de investigar, de aplicar criterio reflexivo, analítico propio, ¿no? Y cuando no se realiza de parte del humano, del estudiante, ese tipo de ejercicio, ¿no? Bueno, el cerebro pues se conforma con lo que el nivel de exigencia que se le da. Entonces, ¿Sí? por eso llega las personas, los estudiantes ya a confiar tanto en la IA de modo que copian y pegan sin necesidad de investigarlo. Así es, así es. Y, O sea, y eso
precisamente quita la posibilidad De llegar a a que aprender. el estudiante aplique esa operación neurocerebral Ujú. que le va a permitir preparar al cerebro en esa actividad reflexiva. Porque ese error se le delega Se la regala ahí. a un alumno. Muchas gracias. Una cuarta pregunta. A veces la IA comete errores o inventa datos. ¿Se ha topado en su clase con trabajos donde el estudiante copió y pegó la información falsa o citas bibliográficas inexistentes por confiar ciegamente en una máquina? ¿Cómo manejó o cómo maneja esa situación? Muchas veces, y creo que ahí hay que tener mucho criterio didáctico, ¿no? Para que al estudiante no le signifique utilizar la IA un trauma, ¿no? En esos casos, ¿cómo trato yo a qué? Introduzco el abordaje del uso de la IA como una gran oportunidad, ¿sí? Para fortalecer nuestras bases formativas, pero bajo ciertos criterios y condicionantes. Uno es el ético, ¿sí? Cuando uno tiene que hacer uso de la IA, tiene que poner en la referencia bibliográfica, ¿sí? Que se hizo uso de la inteligencia artificial, en qué tema, en qué punto del documento, qué día, a qué hora y cuál fue la intencionalidad y el apoyo de haber utilizado la inteligencia artificial como base informativa. Segundo, criterio que hay que tener mucha precaución al momento de aceptar la información que proporciona la inteligencia artificial. En dos casos. Primero, al tratarse de información que proviene de un sistema de algoritmo, estos en muchos casos no hacen el discernimiento para que la información que proporciona tenga relación con el contexto donde se está investigando. ¿Sí? Ese es un frecuente hallazgo en mi experiencia como docente en los documentos elaborados en inteligencia artificial. Sí. Entonces, tomar en cuenta el aspecto de reconocer de que en el documento se ha incorporado tal información, tal gráfico, que eso está totalmente, eso es honestidad intelectual, ¿sí? Y es un requisito de las bases científicas en toda actividad investigativa. Correcto. Pero si obviamos este elemento, estamos incurriendo pues en un tipo de plagio, ¿no? Que eso está muy renegado con los criterios básicos de la ciencia. Ya. Bien. Quinta pregunta. Con herramientas capaces de resolver exámenes escritos o trabajos de investigación y segundo, ¿cómo está adaptando usted sus evaluaciones para asegurarse de que el alumno realmente está aprendiendo? Se plantean problemas, ¿no? Los exámenes o las pruebas lo planteo para que el estudiante pueda aplicar el conocimiento teórico metodológico en el análisis, la interpretación y la comprensión de ciertos problemas concretos de la realidad. Esa es una técnica que precisamente permite establecer el grado de importancia que ha adquirido la formación del estudiante en su preparación para el ejercicio profesional. ¿Sí? O sea, creo que ahí está el criterio principal. Sexta pregunta. Si una inteligencia artificial puede explicar un concepto teórico de forma clara y en segundos, ¿cuál debe ser el verdadero valor del rol de un docente al frente del aula el día de hoy? ¿Para qué sirve ir a pasar clases en módulos si la teoría está útil? Bueno, esa es una buena pregunta. Eso convoca, invita a todos los actores de la educación superior a reflexionar sobre este gran desafío, ¿no? Para la academia, a que la institución comprenda a cabalidad el alcance de este desafío y establezca
nuevos criterios que en sus casos redefinan el rol del docente. Pero en este caso, y desde mi experiencia, creo que frente a este desafío del docente, eh, no es que solo redefine su rol, sino que refuerza su rol de carácter más de orientación, ¿no? El docente tiene que convertirse en el que viabiliza el acceso de los estudiantes a ese mundo informativo que está en el ciberespacio, ¿no? Que lo sepa, que sepa primero acceder a aquello, que sepa seleccionar, que sepa clasificar y que lo sepa utilizar, ¿sí? Ese conocimiento que todo individuo dispone en este concepto del desarrollo tecnológico. Entonces, pero sí es una pregunta que convoca, ya digo, el interés de todos los actores y de las instituciones de educación superior. Entonces también usted puede decir que lo que vale de un docente es la experiencia que ha vivido usando su método para poder guiar a los siguientes estudiantes a ejercer la carrera, porque la IA no da esa experiencia, solo da información, ¿no? Correcto, claro, ese elemento, digamos, pone en ventaja al docente. Sí, ese vacío que tiene la inteligencia artificial de convertirse en un factor favorable, ¿no? Para desarrollar las competencias formativas disciplinares, pero considerando aspectos humanísticos, ¿no? Ya. El docente tiene que reforzar en ese aspecto, ¿no? Tiene que amplificar ese rol que, en comparación a la IA, que está pues, en ventaja. Sí, muchas gracias. Para terminar, existe una postura radical que dice, la IA no es el problema es que estamos formando profesionales robots que solo saben automatizar tareas, perdiendo la capacidad humana de cuestionar la realidad. ¿Qué opina usted de esta afirmación respecto al futuro de los graduados de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno? Sí, también es un gran desafío. Lo que pasa es que el modelo de formación de la Universidad Gabriel Moreno es profesionalizante. Desde el primer día que el estudiante universitario ingresa a la universidad, está pensando en finalizar sus estudios, obtener su título y emplearse. Sí. ¿Sí? Correcto. Entonces, desarrolla conocimiento para desenvolverse, ¿no? Como un funcionario dentro de la estructura, ¿no? Económica productiva. Ya. Entonces, en sociología creo que esto constituye también un gran desafío de no retirarse de esa misión social de ayudar, contribuir a que el profesional sociólogo fortalezca aún más esto que significa ir en contracorriente, ¿no? Porque esa afirmación que se hace respecto a la automatización en la formación del estudiante está generalizándose cada vez más. Pero la carrera de sociología que considera aspectos más humanísticos en la formación del estudiante está convocada a no olvidar de este rol, ¿no? Que tiene desde su fundación como disciplina. Entonces, ahí está, creo, en mi entender, la importancia de parar en la actualidad, reflexionar qué está pasando con las transformaciones en nuestro entorno y tener la capacidad de adaptarnos a esos cambios que genera la veloz, ¿no? O el veloz crecimiento o desarrollo de la tecnología. Ya. Ya, muchas gracias, licenciado. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias. No hay por qué. Buenas tardes, yo soy Jaime Sánchez de la carrera de Sociología y quería preguntaros si podríamos hacer unas preguntas sobre el impacto académico en era de la IA en la educación pública. Sí. Cuando hay paros, tomas de campo, publicaciones de la Gabriel y luego con WhatsApp se llenan de comunicados y videos, ¿cómo haces para saber qué es verdad y qué es un rumor falso con malas intenciones? Bueno, lo que hago primeramente es verificar en páginas confiables. Por ejemplo, como en páginas más sociales, que pueden ser la de los canales de televisión, de noticias y todo eso. Y no simplemente ver ahí
una noticia que me da. Hoy muchos estudiantes se enteran de la realidad de la Gabriela por videos de los visita. ¿Crees que nosotros en la comunidad de inteligencia artificial algo sin entender el cómo? Yo creo que, al menos a mi opinión, está como que bien y mal, porque es como que los estudiantes, como dices, se pueden pegar solo en lo superficial de un problema que puede estar pasando aquí en la universidad y así evitar una cosa. Y a la vez como que mal también porque no van a saber muy bien lo que está pasando y todo eso. En las clases de tu facultad, ¿sientes que hay la libertad de cuestionar y debatir la opinión de un docente o es mejor callarse? Eso depende de cada uno, la verdad, de cómo a su manera de expresarse cada uno, pero sí es mejor debatir y ver lo mejor, digamos, para lo mejor de un tema, sobre lo más importante. ¿Y qué pasa si un docente sí se No, pues eso igual depende de cada uno. Si uno es firme en su decisión y quiere seguir debatiendo y tener su opinión, lo que tiene que hacer es seguir debatiendo. En la Gabriela se valora mucho el esfuerzo de salir adelante. ¿Consideras que un estudiante que presenta un proyecto o ensayo hecho enteramente por una IA está cometiendo plagio o simplemente está haciendo algo muy duro? La verdad, sí, está. Yo creo que esa parte está mal porque los trabajos son para uno solo y para hacerlo uno mismo y así uno aprende más de lo que está haciendo. Claro, Y solo depende de la IA. pero igual también son, como dices, son libros, digamos. Así administran mejor su tiempo, lo hacen en menos tiempo y lo ponen más para todo. El mercado laboral afuera de la Gabriela está cambiando rápido debido a la tecnología. ¿Sientes que las materias y los métodos de enseñanza de tu facultad te están preparando para el mundo lleno de o te están enseñando cosas memorísticas o una máquina ya son Yo creo últimamente que más que todo están enseñando ahorita en cómo ser mejor que la IA o hasta usándolo como apoyo o como ayuda para ya mejorar nosotros como futuros profesionales, utilizando la IA como una otra forma. Muchas gracias por habernos Quería hacer una pregunta, ¿sí? No voy a hablar sobre el tema del plagio académico en la era de la IA. A ver, ahí está la pregunta. Mañana se cayera el internet o bloquearan el acceso a la IA en todo el campus. ¿Crees que la mayoría de los estudiantes en tu carrera sabría cómo resolver un caso complejo o investigar un tema usado solo libros de la biblioteca o cuál sería el enemigo académico? Bueno, sería dependiendo del estudiante, porque hay algunos que simplemente hacen todos los trabajos con IA y ya que no habría el acceso a ellos, estos no tendrían como la habilidad para hacerlo, mientras los que lo hacen conscientemente, tal vez con ayuda de la IA, pero aparte de buscar como un guía, de que busca una guía, la IA, para hacer procedimientos, sino que les haga todo el trabajo. Ellos, estos amplían lo que es su conocimiento y que no hay acceso a la IA no les impide realizar trabajos académicos porque ya tendrían más experiencia. ¿Cómo sería? Tan fuerte, pero es dependiendo de los estudiantes. Ahora voy a preguntarle otra vez. Otra pregunta. En la Gabriel se valora mucho el esfuerzo de salir adelante. Considera que un estudiante que presenta un proyecto o ensayo hecho integralmente con la IA está cometiendo plagio o posiblemente está siendo más vivo. Pues sería que se está engañando el mismo porque al final él mismo se está engañando
porque está bien que usemos la IA como guía, pero no para que haga todo el trabajo por nosotros. Así bueno, ahora con lo que es con la aparición de más IA, inteligencias artificiales, ya se está requiriendo la capacidad de realizar o razonar para realizar un trabajo, está poniendo la capacidad de la práctica de la IA, entonces es que impide que el interior Entonces, usted piensa, entonces, el hacer con la IA es un plagio. Significa que ese término de decir el más vivo está erróneamente equivocado. Ya. A ver, la siguiente pregunta. El mercado laboral afuera de la URL está cambiando rápido debido a la tecnología. Siente que la materia de los métodos de enseña de tu facultad te están preparando para competir en un mundo lleno de IA o estés enseñando cosas memorísticas que una máquina ya hace mejor y más rápido. Se podría decir que en muchos casos lo que es la IA se está reemplazando muchos trabajos en muchas áreas, pero creo que jamás la inteligencia artificial va a superar lo que es el intelecto del ser humano, porque justo el ser humano es quien ha creado la IA y es por algo, ¿no? Bueno, creo que en una parte hay un gran defecto en lo que es en que los profesores y ahora no quieren los trabajos que siempre sé que es para hacer menos gasto, pero creo que sería mejor si uno lo hiciera a mano, escribiendo, desarrollando, como es decir, una monografía, una tesis, desarrollándolo en la clase y pidiendo tal vez ayuda del licenciado cuando algún libro para así que el docente mismo se percate que sí el estudiante lo ha hecho, que lo ha hecho bien con el pasar del tiempo. Claro, todos cometemos errores, se puede usar como guía la IA, pero también al usar mucho la IA es como si quisiéramos que nos domine, porque eh, estamos perdiendo la capacidad de lo que es de pensar. Eso. Entonces, queriendo aclarar un poco más su respuesta, ¿usted siente que los métodos que le enseñan en sus cursos, en su aula, o los métodos que llega a aprender acá en la Universidad Gabriel René Moreno, le está sirviendo para competir frente a ahorita mismo, que es una generación completamente llena de IA, poder conseguir un trabajo? Sí. Ya, muchas gracias.